Bienvenido, profesor. El profesor Juan Fernando es abogado con especialización en Derecho Empresarial de la Universidad ICESI, con especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y con maestría en Derecho igualmente de la Universidad ICESI. Ha trabajado en temas de propiedad intelectual y asesoría jurídica en emprendimientos digitales, en estructuración y protección legal de plataformas web, aplicaciones y proyectos, con un enfoque en la creación de valor para el mercado. Actualmente es director del programa de Derecho de la Universidad ICESI y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana Legal Tech. Sin más preámbulo, profesor, le doy la palabra. Gracias. No, Camila, muchas gracias por la presentación y también, pues, por supuesto, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, la idea es en los próximos 50 minutos aproximadamente conversar un poco particularmente sobre los derechos de autor y las dudas que por supuesto surjan, de alguna manera intentando ser lo menos abogado posible. Entonces, si en algún momento ven que me estoy volviendo muy abogado, me avisan, por favor. Eh, Voy a compartir pantalla, pero necesito que me compartan ser anfitrión, Camila, no sé, pues poner como anfitrión para poder compartir. Sí, claro, ya no me se convierte en anfitrión, en confitrión. Mm, Listo. Muchas gracias. Les voy a compartirles pantalla. Un segundo. Y por favor, me avisan si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, ¿Ahí sí, te se ve? estamos viendo. Sí. Perfecto, Manela, muchas gracias. Bueno, no, pues la idea es conversar un poquito sobre derechos de autor, ¿sí? Y antes de eso vamos a hacer un pequeño lineamiento ético, no me voy a meter mucho en eso porque sé que, digamos, después de que yo converse con ustedes van a entrar más en eso. Entonces, simplemente es algunos lineamientos, después entrar a conceptos básicos sobre derechos de autor y pues, resolver algunas dudas que puedan, por supuesto, surgir derivado de todo esto. Entonces, acá hay un tema importante y es arrancar con el dilema de los comunes y los dilemas de los anticomunes. ¿En qué sentido? Y para explicarlo de una manera muy clara. El dilema de los comunes en realidad es un tema económico que habla de qué pasa cuando todo es de todos, ¿sí? Y que cuando todo es de todos, de alguna manera, pues hay algún tipo de explotación económica que es un poquito más difícil, ¿sí? Y el dilema anticomún es que yo no me puedo apropiar de todo. ¿Y a qué voy con todo eso que suena un poquito enredado? Es que la propiedad intelectual está en la mitad. Es decir, al final la propiedad intelectual es una clase de monopolio, entre comillas, pero que permite que otros lo usen para que avancemos como humanidad. Entonces siempre va a haber una tensión en lo referente a la propiedad intelectual, en el sentido en que debe ser suficiente para que yo aproveche mi creación, pero también debe ser suficiente para que los demás también avancen con la creación mía. Entonces yo estoy siempre ahí en la mitad. Y eso se ve tanto en los derechos de autor como en las patentes, por ejemplo, cuando hablábamos de temas de patentes de fármacos y demás. Entonces es muy importante saber que estamos, digamos, ubicados en esa línea delgada o en esa confrontación o en esa tensión que hay entre ambas cosas. Pero sin más preámbulo, me interesa pasar a esto. Vean, la propiedad intelectual realmente se divide en dos, ahí parece que fueran tres, pero es un error del profesor, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. ¿Listo? Por temas de tiempo y por lo que nos compete a día de hoy, no vamos a entrar en la propiedad industrial, pero sepan que la propiedad industrial son las nuevas creaciones, como las patentes. Qué pena que yo veo acá el chat, pero no. Oh, ya, ok, ya. Como las patentes, los signos distintivos como las marcas y el tema de competencia leal, pero como les digo, no vamos a entrar en eso hoy particularmente, siendo los derechos de autor. Bien, entonces, entremos ahora sí, después de 2 minutos de introducción, a lo que nos compete, los derechos de autor. Entonces, por supuesto, en cualquier momento, si alguno tiene una duda o quiere preguntar algo o algo en lo que no está siendo claro, pues puede o alzar la mano o interrumpirme, porque además creo que no los puedo ver aquí tan fácil como podría en otros momentos. Los derechos de autor en realidad hablan de la protección de la creación intelectual de los autores, ¿sí? Y tienen como fundamento estas tres normas. Yo no voy a entrar artículo por artículo ni a leerles a ustedes la normatividad porque creo que es un poco tedioso tanto para ustedes como para mí y no creo que sea el objetivo de esta sesión del día de hoy, pero sepan que lo que voy a conversar a continuación tiene como fundamento las tres cosas que ustedes ven acá. El convenio de Berna,
que lo tienen firmado prácticamente todos los países en el mundo. Entonces, es decir, que hay unas reglas fundamentales de lo que vamos a ver acá, que aplica en Colombia, aplica en Estados Unidos, por más que llame copyright, aplica en España, aplica en África, aplica en Asia, porque la mayoría de los países han firmado este tratado. Entonces, los temas mínimos que estamos viendo acá van a aplicar en cualquier país. La decisión 351, que es de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, que ahí está Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, que son unas decisiones que tenemos entre nosotros como parte de la Comunidad Andina. Y la ley 23 de 1982, que sí es, digamos, un tema muy colombiano, porque es la ley colombiana de derechos de autor. ¿Listo? Hasta ahí la parte jurídica. Pasemos entonces a esto. Principios del derecho de autor. Entonces, estos son los principios que aplican en Colombia, que aplican en cualquier lugar que haya firmado el convenio de Berne. Yo voy a ir uno por uno y les voy a dar ejemplos de cada uno para ver si estoy siendo claro o no estoy siendo claro. El primero es que se protegen la forma de expresión, no las ideas. Hay una falsa concepción o una falsa idea y también de que yo puedo proteger las ideas, ¿sí? Pero las ideas no se protege la forma en la que yo expreso la idea en algo. Y me explico con lo siguiente. Imagínense por un segundo que yo voy a hacer o voy a escribir un libro sobre derechos de autor o voy a escribir un libro sobre temas de innovación social, ¿sí? La idea de un libro de innovación social no me pertenece a mí. A mí me pertenece lo que yo hice con esa idea y plasmé en un libro en particular. Es decir, pueden haber 50 libros de innovación social o 500 libros y cada uno ser protegido. Porque recuerden, lo que se protege no es la idea, sino cómo plasmé la idea en algo. Y no sé si eso es claro, ¿no? Para los que me escuchan, ¿no? Porque hay una falsa concepción de que la idea se protege y la idea no se protege. Por eso es que todos podemos aprovecharnos de la misma idea y hacer cosas distintas con ella, ¿no? Entonces, ese primer principio es supremamente importante y es también relevante que lo tengan claro de aquí en adelante, para evitar esa falsa concepción de que yo protejo la idea. No, yo protejo lo que yo hago con la idea. ¿Listo? Segundo principio, el derecho de autor difiere del derecho de propiedad sobre el soporte en el que se incorpora. ¿Eso en español qué significa? Vean, cuando yo voy a una librería, por ejemplo, a una galería de arte, etcétera, a un tema de artesanías, y yo compro un ejemplar de algo, por ejemplo, un ejemplar de un libro o un ejemplar de una obra artesanal o un ejemplar de una obra, entendido como una pintura, yo no estoy comprando los derechos de autor del ejemplar, yo estoy comprando es el ejemplar. Me explico para que sea más claro con el tema. Si yo voy y compro un libro en una librería, yo no puedo después llegar y hacer fotocopias del libro, ni tampoco puedo hacer una película sobre el libro, sino que yo lo único que estoy adquiriendo es la propiedad, es decir, tengo es o soy dueño del ejemplar, pero no soy dueño de los derechos de autor del libro, ¿sí? O del ejemplar. A eso hace referencia el segundo principio, que ese es muy importante. Tercer principio, y por favor, si en algún momento estoy acelerando, quieren más ejemplos, como les digo, o requieran algún tipo de pregunta, me pueden hacer la pregunta sin ningún problema, ¿listo? Además, para que esto sea un poquito más conversado. Tercer principio, las obras se protegen desde el momento de su creación, ¿listo? No desde el registro, y esto es un tema importante. Si, por ejemplo, Jesús o Felipe o Natalia o Camila o María Antonia deciden crear algo, entendido como un artículo, un libro, un tema, por ejemplo, de un mapa conceptual o una infografía o lo que ustedes consideren, ustedes tienen protección sobre su creación desde que la crean, no tienen que registrarla, que eso es muy importante. Es más, también de una fotografía o cualquier tipo de creación de su intelecto se protege desde que ustedes la crean, no tienen que irla a registrar a ningún lado. Eso es muy importante, porque a diferencia de otros temas en el derecho que sí requieren registro, acá en el derecho de autor no. En el derecho de autor lo único que hay que probar es que yo fui el creador. ¿Listo? Y por último, el cuarto principio, no menos importante, que es la irrelevancia del mérito o destinación de la obra, es que el derecho de autor no califica lo que ustedes hacen como bueno o como malo, ¿sí? El derecho de autor no le interesa si ustedes con lo que están haciendo hacen un aporte sustancial al estado de la técnica o reinventaron el mundo. En realidad lo que le importa al derecho de autor es que lo que ustedes hagan sea original, es decir, que sea algo que surja de su personalidad, más allá de si ustedes con eso aportan o no aportan al avance de la humanidad. Y me explico por eso. Yo soy abogado, y digamos que en las noches escribo poesía. Mi poesía puede ser terrible para un montón de gente, ¿sí? Pero si es original, está protegida por el derecho de autor, más allá de que lo haga bien o no lo haga bien, ¿sí?
Entonces, eso es importante porque muchas veces tendemos a calificar los temas para proteger o no proteger. Y en realidad no hay una calificación del derecho de autor. Lo único que le importa al derecho de autor es si lo que estoy haciendo es mío o no es mío. ¿Listo? Hasta ahí, frente a estos cuatro principios, ¿soy claro o requieren que haga una explicación adicional sobre alguno de los principios o tienen alguna pregunta hasta este punto en particular? Voy a tomar el silencio como un no. Bien, entonces pasamos a varias cosas importantes. ¿Qué vamos a ver en esta sesión de hoy corta? Vamos a ver qué es el derecho de autor, cuáles son los principios, qué se protege, quién es autor y quién no es autor. ¿Listo? Por ejemplo, en temas de investigación. Aquí veo que hay preguntas, por ahora, claro. Muchas gracias. Vamos a ver quién es autor, quién no es autor, qué derechos tengo cuando soy autor, ¿sí? Y a quién le pertenecen los derechos, que es lo más importante, ¿listo? Al final de todo esto. Entonces, vean, el derecho de autor protege obras. Y aquí tenemos que empezar a pensar en qué es una obra, ¿listo? Y obra es toda creación intelectual, uno, original, de naturaleza artística o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. Son cuatro requisitos. Y no se preocupen, yo ahorita lo dije muy rápido, pero vamos a ir uno por uno. Entonces, cualquier tipo de creación que ustedes hagan y cumpla con esos cuatro requisitos, está protegida por el derecho de autor. ¿Listo? Y vamos a ir uno a uno con ejemplos también para que esto se entienda y sea de alguna manera lo más didáctico posible, además porque son temas muy jurídicos muchas veces. Lo primero, entonces, una creación intelectual. Y yo siempre hago esta pregunta en las clases. Imagínense que yo tengo detrás mío un lienzo en blanco, ¿listo? Y yo cojo con un pincel y pinto un punto negro en la mitad. ¿Es una creación intelectual? ¿Qué creen? Si quieren me responden por el chat o me responden por acá por los micrófonos, como crean, como quieran. Pero vuelvo a hacer la pregunta. Yo tengo un lienzo en blanco aquí, es decir, tengo una cosa blanca acá y pinto un punto negro en la mitad con un pincel. ¿Es una creación intelectual? Vean el chat. Dicen que no, dice Jesús. Perfecto. Efectivamente, como Jesús lo indica, no es una creación intelectual. Entonces, bajo el primer concepto, creación intelectual es todo aquello que parte de la mente humana, pero que implica un esfuerzo creativo, ¿sí? O sea, tiene que haber algún tipo de esfuerzo en esa creación en particular. ¿Listo? No cualquier cosa es una obra. Entonces, porque yo hago un garabato, por ejemplo, una línea, pues eso no es una creación intelectual. Tiene que tener por lo menos algún tipo de esfuerzo para la persona o para la mente. ¿Sí? Y hay otra cosa que es muy importante, y es que uno de los requisitos que me establece para que sea una creación intelectual es que tiene que partir de la mente humana. ¿Sí? Y eso me deja por fuera a dos actores muy importantes a día de hoy. Si digo que parte de la mente humana. Y voy con un caso, que es este en particular. Entonces, ¿alguna vez había visto esta fotografía? Hablando de temas de naturaleza, ahorita que estamos en la copa aquí en Cali. Si no, pues les cuento brevemente y les pregunto después. A ver, yo en el chat. Dicen que no. Bien, esta fotografía es de un macaco, ¿listo? ¿Y qué es lo que pasa aquí en particular? Una persona fue a una reserva de macacos, dejó la cámara fotográfica mientras iba a atender necesidades fisiológicas, es decir, fue a, pues, a hacer sus necesidades. El macaco toma la cámara y toma esa selfie, o sea, se tomó esa foto el macaco. ¿Eso es una creación intelectual? No, porque no es humana. Perfecto, efectivamente. Pues como no parte de la mente humana, pues esto no es una creación intelectual y en consecuencia esta fotografía no está protegida por los derechos de autor. ¿Listo? Un segundo ejemplo acá, ahorita que está tan de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí también entonces es un complique, porque con la inteligencia artificial que está tan de moda a día de hoy, ¿sí? Pues la inteligencia artificial no es una mente humana y en consecuencia tampoco está protegido por el derecho de autor, que era la pregunta que seguía, que si las máquinas pueden crear. Entonces, la inteligencia artificial tampoco lo que haga la inteligencia artificial tiene derechos, porque solamente el derecho de autor protege a la raza humana. ¿Listo? Primer concepto, creación intelectual. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta frente a ese primer elemento? Si no, seguimos al segundo. Bueno, creo que está claro. Veamos el chat. Claro, perfecto. Gracias, Natalia. Listo. Entonces, continuemos. El segundo elemento que yo les había dicho era el elemento de originalidad. Y ojo que hay que empezar a separar dos palabras. Una cosa es ser original y otra cosa es ser novedoso. ¿Sí? Y a mí lo que me exige el derecho a autor es que yo sea original, no que sea novedoso. Me explico con esto para que sea más claro para ustedes. Cuando yo hablo de la novedad, es que
es completamente nuevo lo que yo estoy haciendo. Es decir, estoy prácticamente inventándome algo. Es decir, esta presentación que yo estoy haciendo de derechos de autor será novedosa. O sea, yo me estoy inventando algo completamente nuevo acá. No, ¿listo? O sea, hay muchos profesores, doctrinantes, abogados, no abogados, artistas, investigadores y demás que ya han hecho presentaciones sobre derecho de autor, que han escrito libros y que han hecho de todo, ¿sí? Entonces, el derecho de autor no les pide a ustedes que sea novedoso lo que ustedes hacen. O sea, no importa si ustedes están haciendo una investigación o están haciendo un artículo o están haciendo un libro o lo que sea, pues, derivado de esto, y que no sea nuevo. Pueden estar escribiendo sobre algo sobre lo que has escrito un montón de papel, no importa. Pero lo que sí les va a pedir el derecho de autor es que eso sea original. Y a mí me encanta un ejemplo de esto, la originalidad, para que quede claro. Y es el siguiente. Por un segundo, imaginémonos que entonces la profesora Camila, Jesús, Felipe, Manuela, Natalia, aquí me aparece Víctor, Robin, Camila, María Antonia y Juan Carlos, están tomando nota. ¿Listo lo que yo estoy diciendo? ¿Ustedes tomarán nota de la misma forma? O sea, letra por letra y punto por punto, ¿toman la nota igual? ¿O apuntes? No, dicen todos. Perfecto. ¿Y por qué no? Si la información es la misma para todos y todas. A ver quién se arriesga en el chat. Cada quien es original, dice María Antonia. Muy bien, efectivamente. Porque todos ustedes y todas ustedes reciben la información porque somos diferentes y la aprendizaje es diferente. Muy bien, Víctor, efectivamente. Porque reciben esa información y esa información pasa por un prisma único, por su personalidad, por su experiencia, por quiénes son. Y al final, cuando pasa por ese prisma o cuando pasa por ese filtro que son ustedes, que somos cada uno de nosotros, que somos distintos del otro, pues el resultado va a ser distinto del uno del otro. Esa es la originalidad. Eso es lo que me pide el derecho de autor. Es decir, que lo que yo haga tenga esa personalidad mía y plasmada, ¿sí? Que la gente lo vea y pueda decir, no, no, eso es de Juan Fernando, o eso es de Jesús, o eso es de María Antonia, ¿sí? Entonces, a mí el derecho de autor me va a exigir es originalidad. ¿Y cuando yo no soy original? ¿Cuando hago qué? Cuando copio. Cuando copio. ¿Listo? Cuando se hace copia, se hace plagio. Porque última, yo estoy presentando la idea de otro como si fuera mía, entonces no soy original. O bueno, la forma que plasmó eso el otro, exacto, plagio, como dice Natalia. Entonces, lo más importante en el derecho de autor es la originalidad, como les digo. Y aquí este es un primer concepto, una primer, digamos, enseñanza que quiero que quede muy clara para ustedes y que se la lleven. Y es, recuerden, para que ustedes tengan protección sobre lo que ustedes crean, no tiene que ser nuevo, lo importante es que sea original. Si ustedes después de esta charla siguen leyendo y hacen un artículo o hacen cualquier documento de investigación sobre derecho de autor, es perfectamente válido y puede convivir con el mío porque son temas originales. Eso es lo importante. ¿Listo? Esa es la originalidad. Segundo concepto o segundo elemento. Tercer elemento que esta presentación, bueno, esto aquí está lleno, pero yo no voy a leer las diapositivas. En realidad, el derecho de autor protege una cantidad tremenda de elementos, ¿sí? Porque uno piensa en derecho de autor y una vez piensa, no, venga, son las películas, es la música. Y en realidad no. El derecho de autor, vea, son obras de arte, que son pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, obras visuales, tanto las tradicionales como las digitales, incluye libros y obras literarias, bases de datos, música, software, conferencias. Una conferencia también es tiene derecho de autor. Las obras arquitectónicas, la arquitectura de un edificio, de una casa, también puede ser protegida por el derecho de autor, y las obras audiovisuales. Entonces, es importante que abramos un poquito el horizonte en pensar que derecho de autor no es únicamente la película, la música o la investigación, es cualquier de estos temas que está acá. Cualquiera de estos temas. Y por último, que sea susceptible de ser divulgada o reproducida. Y lo voy a explicar. Divulgado, pues que más de una persona puede acceder a la obra. Y reproducida, que se le puede sacar copias. Bajo ese entendido particular, vamos a hacer varios ejemplos. Entonces, la presentación que ustedes están viendo en este momento de PowerPoint, ¿sí? ¿Es una obra? Entonces vamos punto por punto. ¿Es una creación intelectual? Mm, Pues denme en la derecha, digan que sí. ¿Listo? ¿Será original? Pues No, uno espera que... No es original, dice María Antonia. ¿Por qué? bueno, porque lo que está ahí escrito de pronto es la producción de otra persona, ¿no? Muy bien, efectivamente podría no ser original, pero entonces digamos en este caso, digamos que lo escribí yo. ¿Listo? Para esta clase, yo la hice. Entonces, Ok, ¿sería original? sí, Perfecto.
¿Es una obra literaria? Es decir, está compuesta por letras, por palabras y demás que forman un significado. Ojo, obra literaria no solamente es un libro o un artículo, ¿sí? Es cualquier tipo de Sí. obra en la que se plasme un tema literario. Es esto, literario o científico, investigación. Sí, dice Felipe, de acuerdo. Y ojo, la presentación entendida como esto de PowerPoint se puede divulgar. Si el autor la comparte, sí. Si no, no. Perfecto, perfecto. Y digamos, en este momento precisamente yo estoy divulgando la presentación. Sí. Claro. Y se puede reproducir, sí, tanto así que si ustedes lo quieren, yo les puedo mandar una copia de esta presentación, no tengo problema. ¿Listo? Entonces, la obra entendida como una presentación de PowerPoint puede ser protegida por el derecho de autor. Sí. Y ese es el examen que me gustaría que hiciera siempre cuando vayan a ver algo que están creando ustedes o están creando terceros. Si cumple con esos 4 puntos, está protegida por el derecho de autor y ustedes pueden demandar, digamos, una infracción de derechos de autor por esa obra en particular que es de ustedes. ¿Listo? Eso es una obra. Vamos a pasar a quién es autor o autora y cuáles son los derechos que se desprenden. Pero antes de pasar a ese punto, ¿es claro qué es una obra entonces? ¿He sido claro? ¿Cómo se garantiza la protección de la obra? Pregunta Natalia. Eso es una buena pregunta. Digamos que en principio el encargado de proteger el uso de la obra es el autor o el titular de los derechos, ¿sí? ¿Cómo lo puedes hacer? Uno normalmente iniciaría una demanda por tema de infracción de derechos de autor. Ahora bien, no hemos llegado a eso, pero ya te voy a explicar que una cosa llamada los derechos morales. En el punto 3 sobre los tipos de cosas protegidas no figuran las tradiciones colectivas populares. Depende, las tradiciones colectivas populares, cómo se exteriorizan, ¿sí? Si están exteriorizadas en un documento o en un tema oral, sí se podría proteger. Tienes que verlo no como un género, sino dentro de las especies que estaban ahí en el punto 3. ¿Listo? Eh, y frente a la pregunta de Natalia, ya vamos a volver al tema de cómo se protege, pero es a través de una demanda e incluso ciertos derechos de autor se pueden proteger mediante la tutela, porque son derechos fundamentales. Pero ya vamos a ver algunos, no todos son derechos fundamentales en lo referente a los derechos de autor. ¿Listo? Si quieren esas preguntas, damos un momentico de stand-by y cuando pase por ahí, me dicen Natalia si fui claro o no fui claro y lo mismo con Jesús. Bien, pasemos a una parte importante entonces. ¿Quién es autor o autora y quién no? Porque no todo el que aporta es autor, ¿sí? Si por ejemplo yo le digo en este momento a Natalia, ve Natalia, es que tengo una idea muy buena para una investigación sobre temas de innovación social referente a un tema X, ¿sí? Y va y Natalia ya hace todo el trabajo, ella hizo todo el trabajo, hizo el libro, escribió y solamente le di la idea. ¿Yo soy autor de la obra de Natalia? No, ¿listo? No soy autor. Entonces, varias cosas aquí importantes para definir qué es autor. Ya vamos a abrir con más ejemplos y más concepto. Es concepto, ejemplo, para que sea más claro todo. Vean, autor en Colombia solamente las personas naturales, es decir, las de carne y hueso. Una empresa, una sociedad, no puede ser autora, puede ser dueña de derechos patrimoniales, que vamos a ver qué es eso. Pero autor solamente puede ser la persona natural, porque recuerden que parte de la mente humana. Entonces, no sé, Ecopetrol no puede ser autor de una investigación, ¿sí? Solamente la persona natural puede ser autora en Colombia. ¿Listo? Que eso es lo primero que es importante. Y adicionalmente, autor o autora únicamente será quien haga un aporte sustancial al desarrollo de la obra. Tanto así que si yo quitara ese aporte, la obra deja de existir. ¿Listo? Y vamos con varios ejemplos de eso, para que eso quede claro. Voy a ponerles 3 ejemplos en particular. Aquí les queda el tema. El texto, como les digo, es para ustedes, en realidad. Yo no uso mucho el texto de la diapositiva. Hay 3 ejemplos. ¿Se acuerdan quién escribió Don Quijote de la Mancha? Si no, no pasa nada. Si alguien se acuerda, escriban en el chat. Si no, pues fue Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Listo? Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando se iba a escribir el segundo tomo, le enfermó mucho y ya no podía escribir. Entonces le dictó a su esposa para que ella escribiera. Pregunta, ¿la esposa es autora del libro? No, Bien, no, ¿por qué no, María Antonia? pues porque no es creación intelectual de ella, ¿no? Ella ayudó, puede ser coautora, ¿no? Si de pronto pudiera Ojo, pensarse que colaboró con la escritura, pudiera ser, ¿no?
Colaboró, listo. Entonces, aquí hay una cosa que es importante lo que está diciendo María Antonia. Cuando yo hablo de coautoría, por ejemplo, cuando yo hablo de coautoría es que las tres personas son autores, es decir, tienen la misma connotación en el derecho. Más allá de que en investigación hay unos temas de primer autor y último autor, en el derecho, o sea, jurídicamente hablando, si son coautores, tienen el mismo derecho en particular sobre la obra. O sea, son ambos coautores. Víctor dice que no es coautor, ¿listo? Los demás, ¿qué piensan? ¿Sería coautora o no sería coautora? Yo estoy dictando, por ejemplo, mi debate le está dictando y ella simplemente escribía lo que yo le dictaba. No, No no es es coautora. coautora porque de ella no sale idea intelectual, pero bueno, Está, participa de la investigación, participa, ¿no? por Hay una supuesto, participación, hay que mirar qué tipo de papel se le puede dar dentro de la obra. por supuesto, y digamos tiene un tema de agradecimientos y habrá que buscar también otro rol, pero no será el de autor. Esto puede tener otro rol y no estamos de acuerdo, digamos, con lo que dice María Antonia. Segundo ejemplo, voy a ir con tres ejemplos para que esto quede claro. El maestro Fernando Botero, lo recordarán, que en paz descanse, él mandaba fundir sus esculturas en una isla en Italia, en Murano. ¿Listo? La persona que funde la escultura es autora de la escultura. No, tampoco, es un oficio que realiza. Mismo ejemplo. ¿Listo? Hay una sentencia que lo resume un poquito bien, me parece a mí, y es que tan fácil es reemplazar la labor que hace la persona. Y se los pongo con un ejemplo. Gabriel García Márquez, que ahorita en diciembre va a salir una serie de 100 años de soledad. Será muy fácil reemplazar si, digamos, Gabriel García Márquez dijera, no, yo no puedo escribir en su momento, no puedo escribir durante 6 meses porque tengo un problema personal. ¿Será fácil reemplazarlo con otro para que siga escribiendo lo mismo? Yo creía que no. ¿Listo? Es muy complejo. Entonces, a eso es autor. En cambio, si yo le pido a una persona, por ejemplo, lo del tema que hablamos ahorita, ayúdeme por favor con el tema de la transcripción porque yo no puedo escribir, entonces lo voy a dictar. Si esa persona me dice, digamos que yo le pido el favor a Juan Pablo, que es un amigo mío, y Juan Pablo me dice, no, Juan Fernando, yo no puedo, ¿será fácil de reemplazar a una persona que yo le diga el tema y me haga la transcripción del dictado? Pues quizá un poco más sencillo que lo que está haciendo el autor, ¿sí? Entonces ahí es la definición de autoría que yo creo que es importante. Y hay un tercer ejemplo, para que estemos claros en esto, que es este, Crónica de una muerte anunciada, que es un libro de Gabriel García Márquez. Les voy a contar la historia y ustedes me dicen qué opinan, ¿listo? Y esperen, me pongo las gafas porque estoy con muchas ojeras. Bien, Gabriel García Márquez en su juventud trabajó para un juzgado de la ciudad de Barranquilla, un juzgado penal, ¿vale? Y tenía acceso a los expedientes. Voy a leer eso. Y creó Crónica de una muerte anunciada, que pues, es un libro muy famoso de él. Y cuando una persona iba leyendo por la calle, dice, venga, este personaje del libro soy yo. O sea, este man sacó mi historia del juzgado y creó un libro y creó un personaje basado en mí. Y demandó a Gabriel García Márquez y dijo, yo soy coautor de la obra. ¿Sí la ven? Entonces, pregunta para ustedes, ¿esa persona que está alegando es coautora o no? ¿También es autora del libro? Él le cambió el nombre, ¿no? Simplemente se inspiró y va leyendo y una vez, este personaje en realidad soy yo. Entonces, ¿es autor o no es autor del libro de Gabriel García Márquez? ¿Cómo la ven? No, dice Víctor. ¿Qué más se lanza? ¿Mm? Es inspirador de... Ujú, bien. Pues pasemos a ver qué decidió el Tribunal de Barranquilla frente a ese caso que está muy alineado con lo que dice Víctor. Vean, al final lo que hizo el tribunal fue, lo importante es la forma como se presenta un objeto de la realidad y no la realidad en sí. ¿Qué significa eso? Significa que ese señor, es decir, en el cual se inspiraron, nunca hubiera podido contar la historia de la forma en que lo hizo el escritor Gabriel García Márquez. No hubiese podido utilizar el lenguaje literario que en efecto utilizó. La obra está marcada de originalidad. Es decir, se inspiró en él, pero esa persona nunca hubiese podido escribir la obra como lo hizo Gabriel García Márquez. Hay originalidad. En consecuencia, es autor. ¿Listo? Bajo ese ejemplo, y antes de pasar a la siguiente fase de esta sesión, ¿por qué creen que es importante definir quién es autor y quién no es autor o autora? ¿A quién se le asignan los derechos sobre la obra? En principio, el autor o autora. Muy bien, Natalia, efectivamente. Por eso es importante determinar quién es, porque esa persona será la que pueda o la que tenga o ostente los derechos de la obra. ¿Listo? Y eso me lleva a lo siguiente, a los derechos morales y patrimoniales. Pero antes de avanzar acá, que nos quedan unos 20 minutos,
He sido claro hasta este punto, es decir, recuerden, hemos visto principios hasta este momento, obra y quién es autor. Esos tres puntos en particular, hasta este momento, he sido claro sobre ellos. Súper, listo. Entonces sigamos. Y eso es referente a una pregunta que me hacían ahorita de los derechos. ¿Listo? Cuando se crea una obra, surgen dos tipos de derechos. Y ojo, que esta es como la parte más jurídica, entre comillas, de la sesión. Se crean dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces, los derechos morales son aquellos derechos que siempre le van a pertenecer al autor o a la autora. Es decir, por más que yo esté trabajando para un tercero, por más que a mí me hayan comprado los derechos sobre una investigación o sobre una obra o sobre una artesanía o sobre un conocimiento tradicional plasmado en un documento, por más que me hayan comprado todo eso, los derechos morales siempre le pertenecen a los autores. O sea, eso no se puede ni vender, no se puede ceder, no se puede embargar. ¿Listo? Son siempre de los autores y estos son los derechos de lo que conversaba ahorita con Natalia, creo que me hizo la pregunta, que son fundamentales. Es decir, cuando a mí me vulneran un derecho moral, yo puedo interponer tutela, ¿sí? Porque es un derecho fundamental. ¿Listo? Mientras que los derechos patrimoniales son los derechos económicos, es decir, cómo puedo explotar económicamente la obra, es decir, sacarle plata a la obra. Entonces, vender copias, comunicarla públicamente, es decir, ponerla en un enlace, subirla a internet, todo eso son los derechos patrimoniales y eso sí se pueden ceder, se pueden vender, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a dar ejemplos de los dos, para que quede claro de los principales, porque no alcanzamos a verlos todos. Pero de los derechos morales hay un derecho que es particularmente importante, que es el de paternidad, aunque ya la jurisprudencia habla, por supuesto, de paternidad o maternidad, y es que el autor o la autora siempre tendrá derecho a que cada vez que se mencione la obra o se publique, se haga mención de su nombre. Es decir, yo no podría, por más que digamos, no sé, yo soy el jefe, o no sé, Felipe es mi jefe, ¿listo? Felipe Díaz es mi jefe, yo hice un trabajo y en el futuro entonces Felipe borra mi nombre y pone el suyo. Eso no se puede, ¿listo? O sea, es decir, siempre que se haga mención a la obra, debo mencionar al autor o a los autores. Pero son los créditos, normalmente en las películas y demás. Y esto es muy importante porque en últimas es ese reconocimiento que me hacen a mí como creador. ¿Cuándo se vulnera el derecho de paternidad o maternidad? Cuando yo cometo plagio, ¿estoy vulnerando este derecho? Claro, dice Natalia, efectivamente. Entonces, mira que en ese caso en particular, cuando me decías cómo protejo los derechos, entonces si yo conozco a alguien que está haciendo plagio sobre mi obra, yo podría demandar a esa persona por violación al derecho de paternidad. Y les voy a dar tres ejemplos de eso. ¿Listo? Primer ejemplo con Betty la Fea, que es una, pues, pues, lleva como 5 veces en emisión. Pero para hacer claro el ejemplo, vean, Betty la Fea tiene una pieza musical al principio. RCN pagó en su momento una cosa llamada licencia de sincronización. ¿Y eso qué es? Que le compró los derechos patrimoniales a través de una licencia a una gente en Argentina porque es un tango, ¿listo? Y le dijo a César Escola que hiciera la adaptación de esa obra musical a la serie, ¿sí? O a la telenovela. Y al principio de Betty la Fea aparecen los créditos, ¿sí? Autor, tu. Y resulta que cuando se emitió la novela en un principio aparecía autor de la canción César Escola. ¿Ahí hay un problema? Sí, dice Camila. Y el problema es que, pues, César Escola no es el autor, ¿sí? Los autores eran las personas en Argentina. Y en consecuencia, los que tenían el derecho moral en ese momento demandaron a RCN por cada capítulo reproducido a la fecha que no tuviera el nombre de los autores. ¿Qué dijo RCN? Yo ya pagué, pero los derechos morales no se pueden transferir ni se puede pagar sobre ellos. ¿Listo? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, que este también es importante. En Bogotá, hace un tiempo, una persona llegó y descargó una imagen de Google, que era una fotografía panorámica de Bogotá. Y la puso en el portal web y la puso en un libro también y en una ilustración también para un tema de una investigación. Y resulta que esa fotografía le pertenecía a un fotógrafo. Y entonces hay una pregunta para ustedes aquí antes de seguir. ¿La fotografía es una obra también o no es una obra? O sea, ¿se puede proteger por el derecho de autor una foto? Por supuesto. Listo, muy bien, sí. Entonces ahí que dijo la persona, a mí me da mucha pena, pero usted está vulnerando mi derecho de paternidad, entre otros derechos,
porque yo nunca autoricé a que usted usara la foto. Y en realidad las fotos de Google Imágenes no son libres, tienen derecho de autor. Entonces, en consecuencia, lo demandó por violación al derecho de paternidad porque no aparecía su nombre en ningún lado y otro tipo de derechos. Y al final a esa compañía le tocó pagar 35 millones de pesos de indemnización al fotógrafo. ¿Listo? Bien, ese es el derecho de paternidad. Entonces, mucho ojo porque ese se vulnera mucho. Hay una cosa aquí importante que tienen que ustedes conocer antes de que se me agote el tiempo. Hay una limitación a este derecho. Yo puedo hacer uso de obras de un tercero siempre y cuando lo cite, más que todo en temas académicos y científicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si toda mi obra es una citación de otra? ¿Soy original? Dice Víctor que no. Pues no, efectivamente, si toda mi obra es una cita de otra, pues tampoco soy original y en consecuencia también me podrían demandar por violación al derecho de paternidad, por más que esté haciendo la citación. ¿Listo? Es más, normalmente después del 20% se entiende que quizá la obra ya no tenga tanta originalidad y después del 30% pues sí es bastante complejo. ¿Listo? Bien, derecho de paternidad. Segundo, derecho a integridad moral. ¿Listo? Es otro derecho moral y ya voy cerrando. El derecho moral de integridad es que ustedes como autores y como autoras tienen derecho a oponerse a que su obra se mutile artísticamente. Y les voy a dar dos ejemplos de eso. ¿Listo? Hay una obra literaria que se llama El Siete Mujeres. ¿Listo? El Siete Mujeres es una obra escrita por Manuel Zapata que transcurre en la costa y es una persona que va de pueblo en pueblo, enamora a una mujer, le rompe el corazón y sigue haciendo eso hasta que en uno a él lo enamoran y le rompen el corazón y él muere de desamor. Más allá de esa historia, que no quiero que se queden con eso, sino el tema jurídico detrás del tema, es que una productora pagó por hacer la telenovela de esa novela literaria. ¿Listo? Y ya la obra no transcurría en la costa, sino transcurría en Bogotá. Y como la novela no le fue bien en rating, cambiaron el final y la recortaron. Y ya la persona no moría con esa descripción un poco poética del libro, sino que moría atropellado por un bus atravesando la séptima en Bogotá. Ese cambio en el final de la obra afecta la reputación de la obra, afecta al autor. A ver quién se lanza en el chat. Camila dice que sí. Jesús dice que sí. Pues efectivamente, el autor demandó por derecho de integridad porque dijo, venga, en últimas, todas las personas ahorita cuando van a comprar mi libro, dicen, venga, este es el libro de la persona que muere atropellada por un bus en la séptima. Usted dañó mi final y dañó toda la construcción de la historia. Usted dañó mi honor y mi reputación como autor. ¿Listo? Y segundo caso de estos es en el Centro Comercial San Diego en Medellín. Así no era la historia, efectivamente. Y el cambio afecta al desarrollo de la historia. Centro Comercial San Diego en Medellín. En este caso en particular, lo que pasa es que el centro comercial contrata a un artista para que pinte una de las paredes, ¿listo? Con un graffiti. Pero es una expresión artística, un graffiti es una obra también. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, el muro empieza a resquebrajarse un poquito. Y el artista dice, venga, yo le reparo el muro de manera gratuita, no importa, pero yo quiero que se conserve la obra porque es la única representación que yo tengo de la obra. Y el dueño del centro comercial dice, no, venga, eso ya lleva mucho tiempo ahí, yo igual lo voy a tumbar. Y el artista demanda por derecho de integridad. ¿A quién le dan la razón ahí en ese caso? ¿Al centro comercial o al artista? ¿Quién se arriesgue? O nadie. Al dueño de la pared, dice Víctor. Bien, bueno. En ese caso, en principio, aunque eso después se fue a otro tema, Jesús dice del artista. En primera instancia se decidió a favor del artista. ¿Listo? Porque recuerden que el derecho a integridad es un derecho fundamental. Ese era un enfrentamiento entre el derecho de propiedad y el derecho a integridad. Bien, hay más derechos morales, como el derecho al inédito, que es importante, es que si ustedes quieren que una obra nunca se publique, no pueden publicarlo. Se dice, a día de hoy se encuentra un manuscrito de Gabriel García Márquez y él dejó en el testamento que derecho al inédito, que él no quería que se publicase, no se publica. ¿Listo? Entonces es otro derecho moral. Esos son los derechos morales. Y para finalizar, en los minutos que nos quedan, los derechos patrimoniales, que son los de sacar rédito económico, son principalmente dos. El derecho de reproducción y el derecho de comunicación pública. El derecho de reproducción es el derecho a sacar copias. ¿Sí? Entonces, cuando yo saco una fotocopia de un libro, estoy haciendo uso del derecho de reproducción. Cuando yo descargo algo de internet, estoy haciendo uso del derecho de reproducción. Cuando yo subo algo a internet, estoy haciendo uso del derecho de reproducción. Cuando yo escaneo un libro, estoy haciendo uso del derecho de reproducción. ¿Listo? Es el derecho más importante porque es el derecho a controlar las copias de una obra.
Y el derecho de comunicación pública es el derecho a comunicarla públicamente. Por ejemplo, hagamos el ejemplo con una canción. Una canción tiene derecho de reproducción en el sentido de que yo puedo copiarla, puedo quemar un CD, puede estar en una USB, etcétera, etcétera. Y tengo el derecho de comunicación pública en el sentido que es cuando yo la pongo. Y cuando digamos nosotros estamos todos reunidos y estuviéramos en clase y yo pongo música, ahí está haciendo uso del derecho de comunicación pública de la obra. Y esos sí son derechos patrimoniales, son derechos que sí se pueden vender o se pueden ceder. Que ahí viene la discusión con la que vamos a cerrar, que es a quién le pertenecen los derechos patrimoniales y cómo se pueden transferir. Entonces, en un principio, los derechos tanto morales como patrimoniales le pertenecen a los autores. ¿Listo? Siempre le pertenecen a los autores. Sin embargo, los derechos patrimoniales sí se pueden ceder. Entonces, normalmente se entiende que si ustedes están bajo un contrato de trabajo, por ejemplo, o bajo un contrato de prestación de servicios, ustedes le ceden los derechos patrimoniales ¿a quién? O sea, si yo soy el empleado o soy el contratista, ¿a quién se le ceden los derechos patrimoniales de eso que estoy ejecutando bajo ese contrato? Al empleador o al contratante. ¿Listo? Entonces es muy importante. Ahora, hay un tema importante también ahí. ¿Qué se le cede? Lo que hago dentro del contrato, no lo que hago por fuera del contrato. Como les dije, si yo, por ejemplo, en mis noches escribo poesía, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con mi contrato como profesor, ni mi contrato como abogado. En consecuencia, pues eso no hace parte del contrato y yo ahí sí tengo los derechos patrimoniales propios. ¿Listo? Y eso es muy importante porque quien tiene los derechos patrimoniales es quien puede demandar sobre el tema de una infracción de derechos patrimoniales. Ejemplo de eso, seguramente Gabriel García Márquez tiene muchos libros, pero los derechos patrimoniales no le pertenecen a él, le pertenecerán a la editorial. Bueno, a él no, él ya murió, pero a su familia. Le pertenecen a la editorial. ¿Listo? Entonces eso es muy importante porque muchas veces yo tengo solo derechos morales. Por ejemplo, cuando yo voy a escribir capítulos de libro, una investigación o demás, yo tengo derechos morales sobre eso que estoy escribiendo, pero muchas veces los derechos patrimoniales los estoy cediendo. Depende, por supuesto, de cómo sea el tipo de contratación y negociación. Pero lo que siempre van a tener como autores es el derecho moral. Eso es muy importante. Porque incluso yo he visto a día de hoy contratos que dicen cede los derechos morales. Pues eso no es válido. ¿Listo? Porque ustedes ya saben que los derechos morales son irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Qué más para ir cerrando, que nos quedan 5 minutos y para unas posibles preguntas frente al tema de derechos de autor? Bueno, hay unas excepciones, como les dije, yo expliqué el derecho de cita, esa es una excepción. Sin embargo, ahí se me olvidó decir una cosa, el derecho de cita no aplica para la industria musical, solamente aplica para el tema literario. ¿Sí? Entonces yo no puedo citar una canción, o sea, yo no puedo cantar una canción citando otra. Pero en el tema literario sí existe el derecho de cita con la restricción que les dije de que no puede, digamos, ser toda mi obra una cita de otra. Adicionalmente, tengo una cosa llamada ilustración de la enseñanza y obras en espacio público. La ilustración de la enseñanza es que siempre que se haga en el marco de una institución educativa, yo puedo poner apartes de una obra. Es decir, yo puedo poner un pedazo de una película, puedo mandarles un capítulo de un libro, puedo mandar un pedazo de una lectura en particular, porque hace parte de esa cosa llamada excepción de ilustración de la enseñanza. Y por último, el tema de obras en espacio público, es que si yo voy, por ejemplo, y le tomo una foto a una obra arquitectónica, a una escultura, pero porque la escultura está en espacio público, yo puedo tomar una foto a esa obra y puedo subirla en mis redes, o puedo tenerla en mi celular, o puedo, digamos, hacer el tipo de cosas y no haber ningún problema porque es una obra que está expuesta en espacio público. Quien hace la grabación de un cuento es quien tiene el derecho patrimonial y no quien la narra. Excelente, excelente, excelente pregunta. Ahí en realidad quien tendría el derecho es quien narra, ¿sí? O sea, si por grabación está haciendo referencia a que yo estoy haciendo una grabación acá y estoy, digamos, simplemente grabando algo que está narrando vos Jesús, en ese caso en particular, quien tiene el derecho de autor es Jesús, no Juan Fernando Arenas. Yo simplemente estoy plasmando lo que estás haciendo en un video, pero quien está haciendo la creación intelectual sos vos, no yo. A menos que, ojo con eso, que yo lo que estoy haciendo en ese caso es, no, Jesús, venga, yo quiero grabarlo usted porque pues quiero hacer, por ejemplo, un tema de un DVD, de temas de narraciones de X o Y, entonces yo le pago una plata para poderlo grabar y porque yo voy a vender eso en Colombia. Y yo en ese contrato que te estoy haciendo firmar, te digo que me cede los derechos patrimoniales, en ese caso pues yo sí soy el dueño de los derechos patrimoniales. No sé si me estoy haciendo entender con la respuesta a la pregunta. No, yo creo que sí. O bueno, no sé. Bien, 3:57. Y además para dejar el espacio que por supuesto viene, que es igual o más importante, que es el de la profesora Camila, eh,
¿Cómo van? Preguntas. Obviamente esto es un resumen muy rápido del tema de derechos de autor, pero lo importante es que haya sido claro para ustedes y que yo me haya logrado expresar de la manera suficiente para que ustedes entiendan, pero es un pequeño espacio que podemos tener para preguntas antes de darle espacio a la profe. Yo tengo, pues más que pregunta, porque de pronto pudo haberlo comentado en el transcurso de su exposición, pero me Sí, gustaría puntualizar, por ejemplo, nosotros como institución educativa, ¿cierto? sí, Trabajamos con estudiantes y en ocasiones los mandamos a hacer trabajos que, en el que ellos están dando su producción intelectual, ¿cierto? ujú, Recolectar información de origen, de algo de su cultura. Son trabajos de aula, sí, eh, y que en ocasiones los maestros los guardan, ujú, ¿ya? Entonces, con la explicación, pues el autor intelectual es el estudiante, de acuerdo. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que los llegase a publicar la docente o el docente como Eso, institución educativa, ¿qué ujú, debemos hacer? Porque el estudiante de pronto desconoce que eso fue publicado o qué sé yo, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, como ujú. institución se puede solicitar o en alguna parte del consejo directivo puede aprobar que toda producción intelectual de la institución, el autor sea la misma institución. Bien, entonces voy a darte respuesta a las dos preguntas. Ok. Frente a la primera pregunta, digamos, lo identificas muy bien, efectivamente, el estudiante es en ese caso el dueño de los derechos morales porque es el autor de la obra. Ahí mi recomendación sería, que digamos responde un poquito también a la segunda pregunta, es que toda institución educativa debería tener, así sea un manual muy corto, pero un manual de propiedad intelectual que va, digamos, atado al tema de la matrícula o la participación del estudiante dentro de la escuela, ¿sí? Y ahí se debe establecer por lo menos que más allá del tema de quién es autor, que la escuela, por ejemplo, el colegio, tiene autorización para publicar los resultados. Ahora, por supuesto, protegiendo el derecho moral, es decir, pues se le va a decir que, pues, quién fue el niño que lo hizo, no hay ningún problema en una exposición, eso no habría lío, pero se puede poner ahí. ¿Listo? Ahora, si no está en un manual o algo y usted va a hacer una exposición grande frente al tema de obras que hicieron en la aula, debería por lo menos entonces pedírsele permiso a los padres, porque digamos en ese caso los menores no tienen capacidad para dar autorización, ¿sí? Porque no son capaces jurídicamente hablando. Y frente al segundo punto, que es digamos el manual o la directriz o el tema que digamos establezca que la entidad es autora, recuerda que una entidad no puede ser autora porque no tiene mente humana, una entidad al final es una ficción jurídica. Entonces, autor solamente puede ser la persona de carne y hueso. Y la conecto con la respuesta a la primera. ¿Yo qué sí puedo hacer? Puedo tener un lineamiento que establezca que la producción intelectual que se haga en el transcurso de las clases, si bien le pertenece a los estudiantes, el colegio tiene permiso para hacer exposiciones o X o Y temas con esa creación intelectual. Esa sería, digamos, la forma. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que desee conocer? Bueno, Yo tengo una pregunta. Camila, dime. Bueno, creo que Jesús preguntó algo similar, pero llevándolo un poco más allá. Digamos que en el contexto de una investigación que tiene unos protocolos de investigación, ¿cierto? Se le informa a la gente que, em, em, pues que al participar ellos permiten que esa información se use en distintos productos de investigación derivados de ese proceso. ¿De Entonces, acuerdo? particularmente, ¿qué sucede con los audios, con los cantos y con las narraciones? Entiendo, sí, que pues que el derecho moral, ¿cierto? Es de la persona que cantó o que narró. Pero en ese caso, como las personas autorizaron, ¿cierto? Que esta información podía emplearse en productos de investigación, en ese caso, las personas tienen, eh, el investigador o la institución puede hacer, por ejemplo, uso de esos audios, digamos, para subirlos a un repositorio o tiene que consultarle nueva y en donde se va a reconocer, obviamente, pues,
de La quién autoría. es, pero él tiene, digamos, esa potestad, por ejemplo, de decidir subirlo a un repositorio o a un archivo sonoro. Ahí la respuesta va a ser la que nos gusta a los abogados, pero no le gusta tanto a la gente, que es depende. Sí, y depende de qué, que es un tema importante. Depende de la autorización que hayan tenido en un principio. O sea, la autorización debería ser lo suficientemente amplia para permitir ese tipo de cosas, pero tampoco tan amplia como para que yo hacer con cualquier cosa. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, que yo tengo una autorización para hacer uso, por ejemplo, de las grabaciones dentro del tema de la investigación, ¿sí? Y yo, dentro de la investigación está el tema de subirlo a repositorios, de poderlo enviar a ciertas otras entidades para que, digamos, lograr probar que cumplí con ciertos entregables en definitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí hace parte de la autorización, ¿sí? Ahora, la autorización no es una cesión, es decir, la persona sigue siendo, y yo creo que es importante, sigue siendo dueña de la canción, y etcétera. A mí me está dando es un permiso. ¿Un permiso para qué? Para que yo haga un uso en particular en esa investigación, digamos, en el tema. ¿Qué no podría pasar? Que, por ejemplo, yo, Juan Fernando Arenas, voy, hago la grabación, me dan autorización porque estoy, digamos, en el marco de un proyecto que estoy haciendo como Juan Fernando Arenas como particular, y listo, se acabó el proyecto de investigación y 10 años después aparece Juan Fernando con esa canción en particular, digamos, en un CD vendiéndola porque se la vendió una disquera. Pues, eso ya sería irse mucho más allá del tema y además ya sería un uso comercial. Entonces, digamos, si uno tiene esos cuidados en particular, yo creo que no hay mucho problema en eso. ¿M? Y lo otro que es importante que no lo alcanzamos a tratar acá por tema de tiempo, es que también hay que tener cuidado con los datos personales, ¿no? Porque la fotografía es un dato personal también y el video. Entonces uno también debería pedir autorización de tratamiento de datos al momento de investigar, ¿no? Que no les vaya a pasar como aquí en Cali, que le tomaron la foto a una persona que estaba haciendo una venta de chontaros en el centro y hicieron una exposición en un centro comercial de la persona. Pues, eso no está bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No sé si te respondí la tuya, Camila, qué pena. Sí, gracias. Vale. Bueno, ¿no? Pues si no hay más preguntas, siendo las 4:05 y me extendí 5 minutos más, así que disculpen ahí por ese tema, pues les agradezco mucho y bueno, la presentación y lo que necesiten, por supuesto, cuentan conmigo por si hay un tema adicional y muchas gracias pues, por estar acá. Bueno, gracias, profesor. Juan Fernando, ¿es posible que nos compartas las diapositivas? Sí, Por supuesto, cuenten me con las eso, puedes no hay enviar problema. al correo para ya compartirlas al resto de participantes al seminario. Gracias, muy Claro, claro que sí. interesante. Que Lástima que estén, el tiempo es tan corto. gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao. Y ahora vamos a cambiar un poco el tono y el tema. Bueno, me toca autopresentarme, ya he dicho mi nombre muchas veces en este seminario, pero me presento nuevamente. Soy Camila Sofía Venegas, me formé como antropóloga en Bogotá y realicé la maestría en estudios amazónicos de la Universidad Nacional en Leticia. He contado con la dicha de desenvolverme profesional y académicamente en distintos territorios de la Amazonía que me han acogido no únicamente como investigadora o como contratista o como estudiante, sino como su habitante, como seguramente ha sucedido también en las trayectorias y en las historias de vida de muchos y muchas de ustedes que no nacieron en Mitú, pero que se han quedado habitar y no únicamente visitar un campo, que es lo que hacen los investigadores, hacen trabajos de campo a lugares ajenos, externos, medibles, objetivables, pues termina por permear y transformar muy profundamente nuestros hábitos, ¿no? Lo que comemos, en lo que creemos, con quienes nos relacionamos, las causas a las que nos entregamos, y eso lleva, creo, irremediablemente a que nos interpelemos constantemente por la manera en que nos hemos construido y deconstruido por las instituciones y estructuras que nos han formado y las ideologías que subyacen a esa formación y a ese entramado institucional del que hacemos parte. Y eso nos lleva también a preguntarnos por los imponderables éticos que orientan nuestra praxis. En los procesos comunitarios, los proyectos vienen y van, ¿no? Cada proyecto trae su meta o su fin específico, pero la base que permite que se continúen los procesos en el tiempo
es el tejido de relaciones humanas. A partir de allí es posible hablar de unos horizontes comunes o colectivos de trabajo en la que como investigadores, como investigadoras nos insertamos como una hebra más de ese tejido. Para empezar a hablar de ética de la investigación, pues partamos por dejar claro, en el trabajo con pueblos indígenas, además, partamos por dejar claro que no hay un ABC, un manual de buenas prácticas en el trabajo con pueblos, sino que esas buenas prácticas o, o principios que rigen una relación en el contexto de la investigación no son rígidos, sino que surgen del encuentro y la negociación entre visiones. Existen sí unos protocolos que son unos estandartes mínimos para el desarrollo de cualquier investigación, pero cumplirlos no garantiza que nuestra investigación sea por sí misma ética. Claro está que como mínimos deben cumplirse y son mínimos justamente porque son acuerdos comunes a los que llega la comunidad científica y académica. Hay comités de éticas en las universidades, todo desarrollo de un proyecto y pide formular consideraciones éticas y cumplir con esos mínimos. Pero por otro lado, y más importante, creo yo, están esos acuerdos mínimos que se establecen con las personas con quienes nos relacionamos en el desarrollo de una actividad o investigación particular, que no están dictados y que deben construirse. Entonces, como una actividad inicial, em, pues partamos de la pregunta básica, ¿qué es ética? Les voy a pedir entonces de pronto que escriban tres palabras a las que asocian, con las que asocian este término en el chat. O si alguien también quiere participar y contarnos qué es la ética, comportamiento humano, dice Alejandro. Listo, ¿qué más se les ocurre con la palabra ética? Defienden los principios de las normas, dice la profe María Antonia. Listo, está bien. ¿Qué otra cosa entienden por ética? Normas morales, capacidad de reflexionar. Natalia dice, son acuerdos relacionales de comportamiento que nacen de la reflexión puesta en común siempre con la otra o el otro. Manuela dice, es conducta humana, correcto e incorrecto. Listo, sí, todo eso que mencionaron. Entonces, bueno, cuando pues nuestro concepto de ética viene muy de lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que nos empiezan a hablar también de la ética de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Kant, y pensamos en sistemas de ética normativa y las consecuentes preguntas que genera o que nos debemos resolver. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuáles son nuestras obligaciones morales? ¿Qué es lo justo, lo injusto? Cómo nuestras decisiones afectan a los demás y qué valores son importantes en búsqueda del bien común. Em, Esta concepción, digamos, normativa kantiana de la ética, de los imperativos categóricos universales, pues sigue sosteniendo una concepción occidental, individualista de la persona, pero los códigos de ética de las distintas comunidades académicas y los códigos de ética que hemos establecido como sociedad, las leyes, por ejemplo, etcétera, han sido necesarios para sistematizar una postura de los miembros de estas comunidades frente al trabajo con poblaciones humanas y seres sintientes, que nos pone ante realidades complejas, problemáticas y en constante cambio. Las concepciones de derecho, por ejemplo, se transforman en el tiempo. Lo que era aceptado hace unos años hoy ya no lo es. Miremos, por ejemplo, rápidamente cómo se ha constituido la mirada sobre el otro. Eh, no me voy a ir tan atrás, a 5 siglos de historia de colonización, en que sabemos que se ha venido transformando las nociones de persona y de derechos, en que gracias a siglos de acumuladas luchas y conquistas de los pueblos pasamos a discutir si los nativos americanos y africanos tenían alma o no, a estar hoy discutiendo sobre la ampliación de los espacios para la garantía de derechos territoriales, colectivos, lingüísticos, por ejemplo. En el círculo académico, para hablar en términos generales, antes de
1970 más o menos, en el trabajo con pueblos indígenas, la exotización del nativo, el arquetipo del buen salvaje, por ejemplo, del nativo ecológico, centraba las discusiones éticas alrededor de la situación de proximidad o distancia entre investigador y el otro, ¿no? Que el otro como objeto de estudio, que es informante, que provee datos. Esta tensión empieza a reformularse, empujada pues por los movimientos de liberación, las luchas anticoloniales, y se formula un poco más en términos de las ventajas y los beneficios y los riesgos que implica esa investigación para ese otro. Además, en disciplinas como la antropología, por ejemplo, es el lugar del nativo del otro, pues ya puede ser ocupado por nosotros mismos, ¿no? Y no únicamente por las sociedades distantes de Occidente, como dice Eduardo Restrepo. El gesto etnográfico consiste precisamente en una toma de distancia epistémica, de una desnaturalización y descentramiento incluso de nuestros mismos marcos culturales. Les cuento un ejemplo. En 1967 se desata una polémica en la disciplina antropológica con la filtración de los diarios personales de Malinowski, que para entonces ya llevaba más de 2 décadas de muerto. Malinowski se le considera el padre de la antropología moderna, con sus aportes se institucionaliza la antropología universitaria, crea las bases del método etnográfico tal como lo conocemos hoy, método que es empleado no solo en la antropología, sino en la investigación cualitativa general, y se convierte casi que en un héroe mítico de la disciplina, que en medio de la expansión del colonialismo británico, pues se empieza a hablar de valorar y resaltar la gran complejidad de los sistemas de pensamiento, los sistemas de parentesco, rituales de los aborígenes de la Melanesia. Y entonces cuando se filtran sus diarios personales, pues cambia totalmente esta visión y se lee a un hombre que está enojado, solitario, que está hastiado de la gente con la que vive, que los trata de salvajes, que no los entiende, que expresa también sus deseos sexuales, sus miedos, entre muchas otras cosas. Y esto lleva a desmitificar un poco esta figura del antropólogo, del científico, etnográfico, ideal, empático, que tiene un respeto irrestricto a otras culturas. Entonces, el punto hoy es que hoy reconocemos que el investigador es también un ser sociocultural con un saber históricamente situado. Y eso es importante para nuestra, pues para partir de la ética, partimos de nosotros mismos, de nuestra reflexividad. Hablemos puntualmente y rápidamente del concepto de ética de investigación y de la política de ética, integridad científica en Colombia. El término ética de la investigación, digamos, como objeto de estudio y como campo de aplicación específico, aparece, entre otras cosas, después de la Segunda Guerra Mundial, por las inquietudes, digamos, por las discusiones que se empiezan a generar en ese momento acerca de las investigaciones desarrolladas en seres humanos por el nazismo. Entonces, desde entonces se vienen estableciendo y actualizando pautas y normas tendientes a garantizar el respeto de las personas que participan en investigaciones. La comunidad científica global ha construido unas metodologías, métodos, modelos para desarrollar ciencia que se constituyen en referentes comunes para cualquier proceso investigativo. En Colombia, Colciencias es el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación y pues ellos generan una política de ética, bioética e integridad científica que plantea que las consideraciones éticas deben estar presentes en todo el proceso de investigación. Todo proyecto de investigación hoy debe contener una parte de consideraciones éticas. La investigación se ve ya como una construcción colectiva que se desarrolla por y para la sociedad, y la sociedad, ¿cierto?, tiene el derecho de exigir transparencia, honestidad y rectitud. Entonces, la ética de la investigación lleva necesariamente a que esos proyectos reflexionen sobre la responsabilidad social y la pertinencia. Vemos que históricamente la credibilidad y la confianza en la ciencia se han visto afectadas siempre por hechos
que afectan contra la integridad, ¿no? Prácticas de plagio, fraude, suplantación, crueldad, entre otras prácticas. Entonces, bueno, quiero que pensemos qué hechos históricamente de falta de integridad científica se han presentado en el BAUPES, en el departamento. ¿Quién quiere participar? Contarnos. ¿Qué se le ocurre? La cauchería, por ejemplo, sí está bien, pero en términos de la investigación, desde la investigación, ¿qué hechos han constituido una falta de integridad científica desde la perspectiva en que la leemos hoy? ¿Y qué es no retornar los resultados de la investigación? Sí, sí, eso ha generado desconfianza, ¿no? En general, en las comunidades, digamos que es un cuestionamiento muy frecuente que durante muchos años, siglos, eh, vinieron a la región investigadores normalmente de instituciones extranjeras, y realizaron sus investigaciones sin realizar un proceso de retorno de los resultados de investigación. Otra persona escribe, invadir los espacios privados, tomar fotos o audios o información sin autorización. Sí, correcto. Estos también constituyen hechos de falta de integridad científica. Veamos rápidamente. Bueno, se me ocurre también otro punto que ha ocurrido en toda la Amazonía, y es la biopiratería, por ejemplo, ¿no? La biopiratería, sabrán que es despojar los recursos bióticos y el conocimiento asociado a estos recursos, con fines de ponerlo en el mercado, bienes que son comunes de los pueblos, los grupos campesinos y las comunidades indígenas que no pondrían en venta. Em, por ejemplo, el tema de las patentes, que han intentado patentar la ayahuasca, el achote, la uña de gato, ¿cierto? Em, entonces, es cierto, son científicos que desarrollan investigaciones, que a partir del conocimiento local em, logran desarrollar y que después reclaman su uso de propiedad intelectual para legitimar propiedad y control de esos recursos y productos. Y esto ha sucedido desde la colonia, ¿no? Cuando se recopilaban y traducían las prácticas medicinales indígenas. Eh, bueno, y hay muchos casos en la historia realmente. No sé si alguien más participó en el chat. No. Veamos rápidamente los principios de la política de ética de la investigación, bioética e integridad científica. Em, el primero de ellos es la integridad, que es la consistencia entre los valores que se predican y los métodos resultados alcanzados, así como el bien común. Em, ¿Cuáles son algunas conductas asociadas dentro de este sistema para cumplir el principio de integridad de un proyecto? Por ejemplo, el manejo de riesgos, tener una justa medida de los beneficios sin exagerar cuáles van a ser los beneficios y los impactos, declarar los conflictos de interés, que el proceso de revisión de pares sea ético, que se incentive mm, la reflexión ética, que esté ajustada a la realidad social. Bueno, hay muchos indicadores. Tenemos el principio de rigor, que está rigor como conducción de la investigación con solidez metodológica y exactitud, de forma que se permita rastrear la trazabilidad de los resultados. Mm, Otro de los principios es el de rendición de cuentas, que incluye aspectos como participación y metodología de priorización de inversión pública, aceptación y legitimidad de las decisiones políticas con los ciudadanos,
comunicación pública de resultados y aporte de la evidencia científica en la toma de decisiones. Y tiene otras conductas asociadas. El principio de idoneidad, que la persona o institución, etcétera, tiene las condiciones adecuadas y apropiadas para cumplir ese proyecto, para cumplir determinada función, rol o responsabilidad. Está el principio de justicia, que es la ponderación y adecuación en el caso de que se contrapongan normas de conductas, leyes o que existan conflictos entre principios. Está el principio de diversidad étnica y cultural, que nos interesa mucho, que hace referencia al reconocimiento de las múltiples expresiones identitarias y de las prácticas, saberes y conocimientos de las comunidades étnicas y campesinas. Y esto implica acciones como el consentimiento previo informado de las comunidades en los procesos de investigación conforme a los mecanismos legales, jurídicos y administrativos, ¿no? Exige asegurar una participación justa, equitativa de las comunidades y de los beneficios derivados en caso de que el proyecto realice algún tipo de explotación comercial. Está el principio de autonomía relacionada con la libertad de elección y corresponde a la capacidad del individuo de decidir por sí mismo con base en las alternativas que le presentan, libre de coacciones internas y externas. Y está el principio de independencia. Bueno, esto es lo formal, ¿cierto? Pero entonces, como les decía, al inicio al inicio de esta presentación, podemos hablar de una ética de los mínimos y una ética de los máximos. Esto es una ética de los mínimos, ¿no? Acogernos a códigos normativos que son avalados por la comunidad científica y académica y que son requisitos para el desarrollo de cualquier proyecto de investigación. Pero está la ética de los máximos, ¿no? Que no busca únicamente, digamos, cumplir, valga la redundancia, con estos mínimos, sino que va un poco más allá, ¿no? Y tiene como valor agregado, llamémoslo, la búsqueda del bienestar y del buen vivir. Y entonces esa ética de los máximos no parte de unos universales, sino que se construye eh, en el desarrollo, ¿cierto?, de una relación humana. Esto es contradictorio porque igual cuando se plantean, por ejemplo, proyectos de investigación, eh, los supuestos éticos se hacen antes de que inicie la investigación, ¿no? Cuando debería realizarse, pues, en conjunto con las comunidades, quienes participan o a quienes afecta esa investigación. Entonces, el punto es que no es suficiente hacer buena ciencia, digamos, una ciencia políticamente correcta, una ciencia legal y legítima, sino que es también necesario hacer ciencia, hacer investigación comprometida, que aporte al bienestar de las personas. Em, bueno, en esta diapositiva vemos dos caricaturas que nos hablan de unos arquetipos del investigador. Entonces, em, bueno, está por un lado el arquetipo del investigador extractivista y está por otro lado el investigador de la urna de cristal. Entonces yo quiero también que me puedan compartir, eh, primero, veamos primero el investigador extractivista. ¿Qué es lo que se lee en la imagen? ¿Cómo describen ustedes esa imagen? Puede ser por el chat o también pueden abrir su micrófono. En el chat pusieron que son imágenes violentas, invasoras. Sí, veamos primero las posiciones corporales, ¿no?
Eh, bueno, de un lado se ve que está el investigador y del otro lado, bueno, han contestado más en el chat. Se ve en la primera como si fuera un asalto, sí. Em, Se ve mostrar irresponsablemente datos, información, violentando a los otros, a los sujetos o sujetas. Sí, correcto. Además, está ampliada la cámara, ¿no? Es decir, lo invasivo que está magnificada esta cámara. No les preocupa a la gente, sino sus propios intereses. En los dos casos, dicen, correcto. Eso se puede leer de esa imagen. Y en el otro caso del investigador de la urna de cristal, ¿qué se ve? Sí, desconexión de la realidad. Sí. Búsqueda de información sin sentidos, no afectos ni emocionalidad. Sí. Investigación autoritaria y hegemónica, que está grabando un acto atroz. Sí, se ve como la persona, ¿cierto?, está en una posición de comodidad viendo el sufrimiento del otro y solo grabándolo, solo captando. Bueno, estas caricaturas son incluidas en el texto que les cito ahí de Eduardo Restrepo y él las pone justamente para hablar de, digamos, de dos arquetipos de investigación, pues que esto es una caricatura, pero que sin caricaturizarlo, muchas de estas prácticas se han normalizado y se han validado desde el mismo sistema académico. Entonces, ¿cómo es un investigador extractivista o asaltante? Es ese que llega de improviso, ¿cierto?, que aborda a las personas de forma agresiva, intempestiva, para sacar datos o información que necesita para su estudio. No está interesado en las personas, no le importa si las personas están dispuestas o no a darle los datos o información que busca. No se preocupa realmente si ellas cuentan con el tiempo para prestarle atención a sus demandas, ¿no? Sino que entra, invade sus espacios, eh, y entonces parece no interesarle nada distinto que su investigación y las personas las reduce a fuentes de información. ¿Cuál es otra característica de este tipo de investigador? Em, Anda siempre en una actitud de búsqueda, de ver qué extrae. Tan súbitamente como apareció, este investigador desaparece, sin que las personas del lugar vuelvan a tener noticia de él, ni mucho menos de cómo utilizó los datos, información que se llevó consigo. Y esto ha sido replicado una y mil veces en las instituciones universitarias. Nada más pensémoslo en los ejercicios para elaboración de tesis de pregrado, de maestría o de cualquier actividad escolar. Eh, Se llega y se desaparece sin compartir ni siquiera cuál fue el resultado de eso. Entonces, este arquetipo, Eduardo Restrepo lo llama como de asaltante porque se apropia mediante la coerción o ciertos artilugios, puede ser dinero, por ejemplo, de las pertenencias de otro. Y en este caso, las pertenencias no son materiales, sino que despoja a las personas de conocimiento. En el caso del investigador de la urna de cristal, podemos mirar que las temáticas que le interesan al académico de la urna de cristal son a menudo bastante alejadas y descontextualizadas de la situación que experimentan las personas que son investigadas, ¿no? El investigador busca responderse a unos interrogantes derivados más de sus teorías, sin mucha conexión con las demandas sociales y políticas del lugar donde hace sus investigaciones. ¿Y su propósito cuál es? Su propósito es escribir un artículo para ser publicado en una revista, usualmente en inglés,
que va a sumar puntos a su ranking, ¿cierto? Y que leerán unos colegas en unos círculos muy reducidos o entregar un documento como requisito para obtener un título. Em, sí, se ve esto feo en una caricatura, pero de nuevo es lo que el mismo sistema avala, ¿no? Es lo que el mismo sistema de clasificación de los investigadores de por ciencias y el mismo sistema de papers y de clasificación de las revistas avala, ¿no? Entonces, bueno, el investigador de la urna de cristal está interesado más en posicionarse en su carrera que en ser relevante ante las urgentes demandas sociales y políticas de las personas con quienes se relaciona. Em, les compartí por correo una guía que ojalá la revisen porque me parece un trabajo muy valioso, que además tiene mucho potencial didáctico también pues por el trabajo audiovisual y por el lenguaje que emplea. Y es esta guía de investigación decolonial trabajando con pueblos indígenas u originarios y en territorios ancestrales. Este es un trabajo que realiza un equipo mixto con investigadores de universidades, con investigadores indígenas, con sabedores de pueblos de la Amazonía peruana. Y entonces ellos parten diciendo cómo justamente durante mucho tiempo, durante siglos, los pueblos indígenas u originarios han sufrido los impactos de este modelo colonialista de investigación científica y que es urgente, es necesario cambiar esta manera de vivir la ciencia y dar pasos necesarios para decolonizar la investigación. Cuando hablamos, por ejemplo, de que una investigación es intercultural o decolonial, pues estamos hablando de principios éticos, pero a la vez de principios políticos. Los principios que ellos presentan en esta guía no son fijos, no son una fórmula que debe aplicarse en el trabajo con todos los pueblos originarios de manera homogénea, porque pues esto iría justamente en contravía de una aspiración verdaderamente colonial, sino que, pues, de nuevo, las relaciones se dan en un contexto determinado. En este caso es muy importante y allí nos proponen unas preguntas que debemos trazarnos cuando realizamos una investigación. Es, ¿quién define el problema de investigación? ¿Para quién es relevante el estudio? ¿Vale la pena realizarlo? ¿Quién dice que vale la pena realizarlo? ¿Qué conocimiento va a ganar la comunidad con este estudio? ¿Qué conocimiento va a ganar el investigador con este estudio? ¿Cuáles son los posibles resultados positivos del estudio? ¿Cómo se pueden minimizar los resultados negativos? ¿Frente a quién se hace responsable el investigador? ¿Qué procesos se dan para apoyar la investigación? Y cómo se ha propuesto en esta guía y también cómo se ha propuesto en esta, digamos, en esta presentación. Pues las preguntas a estos interrogantes no deberían responderse de manera individual, ¿no? No deberían responderse en el momento de describir el proyecto, sino que deben responderse de manera colectiva, con las comunidades y con los pueblos con los que se está trabajando. Em, entonces vamos a mirar los principios que nos propone este grupo de trabajo para una práctica decolonial e intercultural. El primer principio, cariño por los pueblos indígenas u originarios. Eh, Creo que esto puede ser muy revolucionario también en la ciencia, hablar desde el cariño, trabajar desde el cariño es una manera de desafiar esa idea de que el investigador puede relacionarse desde el desapego, ¿no? La investigación es una experiencia de encuentro humano
y a partir de ella pues debe reconocerse como un humano que genera vínculos y que genera vínculos auténticos y que tiene capacidad de empatía y de reflexión constante. Em, Hay algunas preguntas que debemos plantearnos, ¿no? Y es, ¿qué es el cariño? ¿Qué entienden por cariño en, en los pueblos en donde, o en las comunidades en las que vamos a trabajar? ¿No? Que el cariño muchas veces no se manifiesta únicamente entre humanos, sino también se amplía a otros seres del mundo, con los no humanos. Y entonces, ¿cómo hacer una investigación desde el cariño con y por los pueblos originarios? Yo quisiera preguntarles, ¿cómo es una manifestación de cariño? ¿Qué creen? ¿Cuál es una manifestación de cariño cuando se inicia una investigación con pueblos indígenas? Pueden escribirla por el chat. Allí en la guía nos dicen una, por ejemplo, compartir un masato. Eso es una muestra de cariño. ¿Qué otras? Respeto al alimento, sí, al agua, a la lengua, a las personas. Respeto a las costumbres de los pueblos, está bien. Pero pensemos en prácticas cotidianas donde demostramos cariño. Participar en sus actividades, sí, eso es una demostración de cariño. Compartir, cuando compartimos nuestras historias de vida, ¿cierto? Cuando saludamos, por ejemplo, cuando aprendemos, nos interesamos por saludar y despedirnos en sus lenguas, eso también es una demostración de cariño. ¿Qué qué otras acciones se les ocurre con las que uno demuestra cariño? Escuchar con respeto. Bueno, sí, listo. Sigamos al siguiente principio y es el principio de respeto, respeto intercultural hacia los pueblos indígenas o originarios. Em, los interesados en desarrollar una investigación o estudio deben, pues, a conocer, ¿cierto?, las leyes nacionales, los acuerdos nacionales, los acuerdos que nos rigen a todos, pero deben reconocer que hay acuerdos y normas de las propias comunidades. Muchas de ellas están oficializadas, están protocolizadas, pero muchas no, y muchas se presentan es de forma oral, con frecuencia. Entonces, en este punto es imprescindible conocer los protocolos establecidos por los miembros de las comunidades en su propia jurisdicción. Em, Esto implica, como les decía, unos pasos formales como em, la aprobación ¿cierto? La aprobación de las organizaciones o autoridades de la comunidad, em, decidir de manera conjunta los temas de investigación en asambleas generales con la comunidad. Eh, este es muy importante, me parece, discutir y alinear los propósitos de la investigación con los documentos de los planes de vida de la comunidad, ¿no? Los planes de vida, digamos que son también una recopilación eh, de los principios de trabajo colectivo, de hacia dónde se quiere dirigir ese pueblo, esa comunidad, y para no caer en el arquetipo del investigador de la horma de cristal, eh, pues entonces debemos, ¿cierto?, procurar que esas investigaciones, esos temas que se trabajan, pues estén un poco en concordancia con los planes de vida o con los proyectos colectivos que tiene esa comunidad. Eh, Otro asunto también ha sido el tema de los traductores, ¿no? Que muchas veces pues se realizan los talleres, las reuniones, sin contar con traductores e intérpretes en comunidades donde muchos quizás no tienen una comprensión total del castellano.
Entonces, el cumplimiento de estos tipos de protocolos, de búsqueda de traductores, de aprobaciones en asambleas, de alineación de planes de vida, son actos fundamentales y necesarios que demuestran el respeto intercultural por los pueblos. Pero, de nuevo, la noción de respeto es mucho más profunda, ¿no? Eh, y entonces es importante vivir el respeto como lo vive la comunidad, ¿no? Eso implica también el respeto con los seres no humanos, ¿no? El respeto al territorio, el respeto al agua, el respeto a las plantas, a los animales, ¿cierto? Esto también son manifestaciones de respeto. Y otro punto que nos recalcan en este principio de respeto es que muy importante nombrar al pueblo con el nombre con el que desea ser nombrado, ¿no? Eh, Muchos de estos pueblos hoy están, digamos, reivindicando sus nombres propios. Entonces, utilizarlos, preguntar a los miembros de la comunidad cómo quieren ser llamados. Incluso en esta guía es interesante que no habla de pueblos indígenas, habla de pueblos originarios, justamente porque en algunos pueblos, algunas comunidades, pues han manifestado también poco su rechazo al término indígena por la carga colonial, ¿no? Por su connotación histórica, por cómo se fue construyendo este término y dicen, queremos ser llamados pueblos originarios. Recuerdo también otra vez hablando con una profesora, decía, a mí me pareció una falta de respeto que nos digan paisanos. O sea, paisanos es entre pares, ¿no? Usted no es mi paisano, usted no debe referirse a mí como paisano. Entonces, bueno, este tipo de cosas, actuar con respeto es preguntar también, ¿no? Eh, y otra forma de ejercer el respeto es que la investigación debe ser flexible, ¿no? Nosotros, o sea, el investigador, la investigadora que llega, es quien debe adaptarse a la agenda de la comunidad y no al revés. A no ser que haya, ¿cierto? Un proceso pues muy claro de negociación, de conversación al respecto, ¿no? La investigación debe respetar los momentos de crisis, debe respetar los momentos de duelo, debe respetar si hay celebraciones, si tienen otras idas a las chagras. Bueno, esto también es una muestra de respeto. El otro principio, ya veo que faltan menos de 10 minutos para que se termine la sesión, es el principio de compromiso. Em, es necesario que el trabajo de investigación esté basado en una práctica social comprometida, ¿no? Y que los investigadores se comprometan a corto, largo o mediano plazo a retribuir a la comunidad y no solo únicamente desde el enfoque de la investigación. Ellos nos proponen que nos hagamos 5 preguntas. em, y es uno, desde el redescubrimiento. ¿Cómo me conecto o identifico con la historia de mis antepasados? ¿Cuál es mi propia historia de vida respecto a la historia de la colonización? La segunda pregunta está relacionada al duelo. ¿Qué siento al pensar en la historia de mis antepasados y de la colonización? ¿Qué siento a pensar en la historia de los pueblos y de aquellos con quienes voy a trabajar en la investigación? Otro punto es soñar, pensar qué situaciones me gustaría que mejoren, cuáles son los sueños a futuro de la comunidad, el compromiso, a qué me estoy comprometiendo con la investigación y por fuera de la investigación, y la acción, con qué acciones quisiera concretar mi compromiso. El siguiente principio, compartir el poder y la creación de conocimiento a través de la participación y la coautoría. Entonces, igual es necesario reflexionar muy críticamente cómo se ha dado este sistema educativo que valida una apropiación de los conocimientos. Un paso
podría ser la búsqueda de la coautoría de los trabajos, en la que se está reconociendo formalmente, ¿no? Desde el paradigma de la investigación, pues que los conocimientos creados son producto de una relación, y que también los saberes que se exponen, pues pertenecen a los pueblos. Entonces, una investigación debería reconocer que el conocimiento es co-creado. El siguiente principio que nos hablan es de la reivindicación de los conocimientos indígenas. Em, bueno, el enfoque usual de la ciencia para manejar el resultado de las investigaciones son los repositorios, ¿no? En cambio, con los conocimientos indígenas son portados, ¿no? Por las mismas personas de las comunidades. Son conocimientos morales, adaptativos, dinámicos, que se transmiten de generación en generación, que afectan todo el ciclo de vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte e incluso después de su muerte, que integran distintos aspectos de la vida, de la espiritualidad, de la historia, de la lengua, de las prácticas culturales. Entonces, en proceso de valorar e integrar los conocimientos indígenas al diálogo académico, es importante reconocer que el conocimiento indígena es válido y que no es únicamente válido cuando está comprobado por criterios occidentales. Esto nos lleva a principios de horizontalidad en los conocimientos, en donde los distintos tipos de ciencia pues son ciencias, ¿cierto? No está una por encima de la otra. Otro principio em, que también me parece muy importante, y que replicamos mucho, es que em, yo les invito a a preguntarnos cuál es la carga epistémica y simbólica cuando mencionamos frases o premisas como está perdiendo su cultura, ¿no? Porque probablemente esta idea oculta un tipo de no sé, de concepción estática y fija sobre la cultura, ¿no? En que se demuestra la pertenencia a un pueblo en tanto o se hable un determinado idioma, o se comporte de una determinada forma. eh, y bueno, es recordar que el proceso de construcción de identidad es un proceso muy complejo en cada persona. Entonces, sí, repensarnos, por ejemplo, frases como estas es contribuir a evitar estereotipos sobre lo indígena, sobre lo que debería ser lo indígena. Otro punto que trata la guía es evitar estereotipos que desencadenen maltrato, abuso y exotización y sexualización de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos de las mujeres indígenas. Y por último, sí, creo que este es el último, el principio de rendición de cuentas y devolución. Em, Directos. em, no se deben publicar libros, fotos, contenidos sin la autorización expresa. La rendición, la devolución y la rendición de cuentas son procesos que deben realizarse bajo los acuerdos que se establezcan con las comunidades. Es decir, con ellos también es que debe construirse conjuntamente cómo y en qué formatos desean este tipo de rendición de cuentas y esta devolución. Esto depende de cada caso, es dinámico, cambiante y pues se debe coordinar de manera conjunta. Ya por último, pues hay una reflexión final. Me gustaría que podamos pues, hablar, compartir sobre esta frase. El texto tiene de prólogo esta frase, que es de Lila Watson. Lila Watson es una líder, activista y artista
de un pueblo aborigen australiano. Y entonces ella dice, si has venido aquí para ayudarme, estás perdiendo tu tiempo. Pero si has venido porque tu liberación está ligada a la mía, entonces trabajemos juntos. Bueno, ¿ustedes qué entienden por esa frase o qué les hace pensar? Bueno, nadie quiere decir qué entiende por esta frase, porque yo la puedo interpretar de una manera, pero Pues es que la primera parte la muestra como si fuera, como si la estuviera victimizando. Entonces, siento que el tono que le da de libertad permite pues revelarse y encontrar un nuevo rumbo, pienso yo. gracias, Felipe. Sí, Bueno, yo la analizo de la siguiente forma. En ocasiones uno llega a hacer investigación y uno cree que pues, le vamos a ayudar muchísimo. Y resulta que ellos con lo que tienen, ellos pues pueden vivir y seguir eh, trascendiendo con sus tradiciones. Pero si uno llega es con el mismo propósito que ellos tienen, como lo mencionaba ahorita, ¿no? Como dentro del respeto es como continuar con ese, con esa intención que tiene la misma comunidad. Entonces, si ese es el propósito de ayudar, pero pensando en que la comunidad esto es lo que quiere, me parece que podemos a la segunda parte que dice, pero si has venido porque tu liberación está ligada a la mía, entonces bienvenido sea, ¿no? Entonces yo pienso que si el, eso que vamos a hacer contribuye efectivamente al pensamiento que ellos tienen, porque se traduce también a mi preocupación, entonces es válido, pues esa ayuda, ¿no? gracias, profesora. Sí, aquí vi que en el chat escribió Víctor, ¿cierto? eh, Tratar a los otros como protagonistas de su propio desarrollo y no actuar como salvadores. Eh, bueno, y otra persona quisiera compartir cómo interpreta esta frase. Hay varios puntos que ustedes mencionan, ¿cierto? Eh, Uno, cambiar la posición de ver a los otros como víctimas y a nosotros de este lado, los que hacemos investigación como salvadores. Eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, si has venido aquí para ayudarme, estás perdiendo tu tiempo. Eh, y la segunda parte yo creo que también nos invita a preguntarnos por cuál es nuestro labor allí, ¿no? ¿Por qué nosotros decidimos involucrarnos en estos proyectos colectivos, servir a través de las herramientas que disponemos a proyectos colectivos? Es un poco también ligado, ustedes que son educadores, pues a la un poco a esta visión de la educación para la liberación y para la emancipación de Paulo Freire, ¿no? Que en la medida en que, pues, en que uno se libere y se emancipe, también depende mi liberación y mi emancipación, ¿no? Y en términos más grandes, creo que en medida en que vayamos todos cambiando estas estructuras verticales, jerárquicas, no solo de la academia, sino de muchos otros campos que se han sustentado en siglos y siglos de un sistema colonial y racista y patriarcal, pues en la medida en que ¿cierto? En el que el uno se libera, pues yo también como individuo, como ser sociocultural, históricamente situado, pues también.
busco mi propia liberación en el otro. Esta es la presentación que les tenía para hoy. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, gracias. Em, Como no hay más comentarios, podemos ir cerrando. Ya en anuncios parroquiales, como saben, se está llevando el registro de la asistencia, se va a certificar si se tiene un mínimo de asistencia a 7 sesiones. Vamos a trabajar en una manera em, en que puedan, pues de pronto por dificultades con el internet o dificultades con el tiempo, pues en que puedan igualmente ver la sesión y con alguna actividad tener su asistencia a la sesión, poder marcar su asistencia a la sesión. Gracias y nos vemos el otro martes. Cualquier cosa, como siempre, quedo atenta por el correo.